Hola a todos y todas. Los invito hoy a reunirnos y revisar el último módulo del curso de Fundamentos de Mejora Continua, Herramientas para el Mejoramiento Continuo. Les voy a compartir la presentación para que revisemos los tópicos relacionados. Como les comentaba, el curso es de Fundamentos de Mejora Continua, módulo 4, Herramientas de Mejora para el Mejoramiento Continuo. ¿Cuáles son los alcances de este módulo? Aplicar las principales herramientas para el mejoramiento continuo de procesos productivos en función de requerimientos operacionales determinados en el campo de la ingeniería. ¿Qué tópicos vamos a revisar en el módulo de las herramientas para el mejoramiento continuo? Vamos a revisar aspectos relacionados con el ciclo de Denning, el diagrama de Pareto, el método 5W2H, el método herramientas Six Sigma y la metodología de el Design Thinking. Antecedentes generales. Necesitamos contar con competencias técnicas necesarias para aplicar las diferentes herramientas y técnicas más importantes pertenecientes a la mejora continua de procesos productivos. El módulo se inicia presentando principios y antecedentes del ciclo de Denning o metodología PDCA. Vamos a revisar los principios para utilizar el diagrama de Pareto, herramientas para el análisis estadístico de información basado en iniciativas de optimización de procesos industriales. También vamos a revisar y ver la herramienta 2W más 2H, 5W más 2H para reconocer la causa raíz de problemas industriales. Vamos a revisar la metodología Six Sigma de manera de reconocer la importancia del aspecto estadístico en los procesos productivos. Vamos a revisar aspectos que tienen que ver con la efectividad de tomar decisiones a través de el pensamiento creativo mediante la metodología del Design Thinking y el mejoramiento continuo que corresponde a un eslabón de alta importancia en la cadena de valor de las diferentes organizaciones empresariales vinculadas con los bienes y servicios, lo cual implica desarrollar una cultura basada en el manejo eficiente de los recursos operacionales en los procesos productivos. Vamos con algunas preguntas de inicio. En el proceso creativo del Design Thinking, ¿qué necesita el cliente? Alternativa A, empatizar. B, definir. C, idear. D, prototipar. Pueden revisar sus módulos y ver cuál es la etapa que requiere el cliente en esta metodología. Si revisaron sus apuntes, la alternativa correcta es la A, la cual indica que hay que empatizar o incluir al cliente en el desarrollo de la solución. Lo vamos a ver en específico y en detalle más adelante en las láminas del desarrollo del curso. Planear, hacer, verificar, actuar corresponde a el Design Thinking, diagrama de Pareto, número 1 o nivel 1 de innovación, o al ciclo de Denning. Alternativa A, alternativa B, alternativa C o alternativa D. Si pudieron ver sus apuntes, corresponde a la alternativa D, ciclo de Denning. Vamos con los módulos del curso. Ciclo de Denning. Vamos a ver aspectos que tienen que ver con la definición y objetivo y alguna aplicación e implementación del modelo. El ciclo de Denning, como ustedes pueden ver, corresponde a un ciclo de mejora continua que tiene 4 etapas: planificar, hacer, verificar, actuar. El ciclo de Denning o círculo de Denning es el sistema más usado para implementar un sistema de mejora continua y su principal objetivo es la autoevaluación,
destacando los puntos fuertes que hay que tratar de mantener y las áreas de mejora en las que se debe actuar. Se compone de 4 etapas cíclicas que forman, una vez acabada la etapa final, se debe volver a la primera y repetir el ciclo. De esta manera se va haciendo el círculo virtuoso de la mejora continua. O sea, cada vez que hacemos un ciclo, evaluamos y nuevamente podemos hacer estas etapas de manera cíclica. Las actividades y procesos productivos son reevaluados periódicamente para incorporar nuevas mejoras. La sigla PDCA proviene de los 4 pasos del ciclo, que son plan, planificar, do, hacer, check, verificar y actuar. Entonces, a su derecha tienen el diagrama del ciclo de la mejora continua con sus 4 pasos. Antecedentes generales. El ciclo de Deming fue creado por Edward Deming en la década de los 50 como un método simple para desarrollar el ciclo de resolución de problemas. Deming tuvo la misión de ayudar a Japón a reconstruir su economía en la década de los años 50. Su propósito era utilizar el ciclo PDCA como un proceso de mejora continua para ayudar a reconstruir las industrias japonesas. Deming enseñó un sistema nuevo y los administradores e ingenieros japoneses pusieron en práctica lo que aprendían. El ciclo de Deming es una metodología para la mejora que fue promovida por este autor. Walter Shewhart, en 1939, es el primero que habló del concepto de ciclo de mejora y ya Edward Deming dio a conocer el término de ciclo de Shewhart para referirse al ciclo PDCA, aunque en Japón comenzaron a denominarlo como ciclo de Deming y se asocia a este autor. Deming, en el año 1992, se refirió al ciclo PDCA de mejora continua como el ciclo PDSA, donde la S tiene el significado de estudio o está ahí, con el fin de proponer de manifiesto que esta fase es más que control o verificación, debiendo estudiarse los resultados obtenidos y las causas que han originado dichos resultados. Aplicación e implementación. En la fase de planificación se debe establecer las actividades a realizar y estas serán necesarias para facilitar y obtener un resultado deseado en los proyectos y tareas. El cómo y el cuándo del cumplimiento del plan y la exactitud de las especificaciones darán un resultado óptimo. Respecto de sus etapas, se debe profundizar en el conocimiento del proceso, pero solo se logrará hacerlo si se recopilan datos precisos. Se debe anotar de manera exacta los resultados esperados y se debe verificar los pasos para lograr el producto y los requisitos que se han especificado. Respecto de las herramientas, QFD despliega la función de calidad o análisis de necesidades y expectativas. Podemos tener diagramas de Gantt para planificar y hacer seguimiento del proyecto. Podemos tener análisis modal de fallos y efectos. Y también podemos recurrir a las herramientas como lluvia de ideas, en donde participan todas las partes interesadas en el proyecto. Entonces tenemos como elementos de esta etapa del ciclo, reconocer objetivos, recursos, comunicar. En la segunda etapa de este ciclo, en el hacer o el do, se hace cambios para colocar como regla la mejora propuesta del plan. Respecto de las acciones, se deben implementar procesos, asignar recursos y responsabilidades, formación y toma de conciencia, comunicación y participación, control de documentos, control operativo, tratamientos de emergencia. Entonces, en el hacer, nos concentramos en los procesos, en las actividades, en los productos y en los servicios. Vamos a la tercera parte del ciclo, la verificación o el check, que es
controlar o verificar. ¿Qué se va a verificar? Se va a verificar si se han cumplido y si se ha producido una mejora esperada según los datos que se recopilaron y analizaron, comparando siempre con los requisitos de inicio. Al encontrar una manera de controlar el estado del plan, se tiene la ayuda para buscar formas de mejorarlo. ¿Qué herramientas utilizamos? Listas de control. Se debe llevar un orden en todo lo que se desea hacer, lo que crea una ventaja, no dejando nada a la casualidad. Podemos utilizar diagramas de correlación, que corresponde a una gráfica que muestra una variable respecto a otra, creando una relación que permite determinar una necesidad. Podemos también recurrir al diagrama de Ichikawa, que esta herramienta nos permite resolver los problemas desde la raíz. También podemos utilizar el diagrama de Pareto, que ayuda a organizar datos con la famosa curva y a centrar esfuerzo en lo más importante del producto o proyecto. Entonces acá analizamos, medimos y verificamos. El último recuadro o la última etapa del ciclo de Denning, que es actuar, vamos a los resultados conseguidos en la etapa anterior y las deficiencias que se levantaron. Entonces acá reconocemos las posibles mejoras que se pueden establecer al proceso y se tiene que hacer lo posible por resolver y lanzar un producto que sea de alta calidad. Diagrama de Pareto. Al igual que el caso anterior, también corresponde a una herramienta para el mejoramiento continuo y vamos a establecer o revisar definiciones y aplicaciones en casos. El diagrama de Pareto es una gráfica que representa en forma ordenada el grado de importancia que tienen los diferentes factores en un determinado problema, tomando en consideración la frecuencia con que se presenta cada uno de estos factores. El nombre de este diagrama es en honor a Wilfredo Pareto, su autor, que introdujo el concepto de los pocos vitales contra los muchos triviales. Los primeros se refieren a aquellos pocos factores que representan la parte más grande del porcentaje más alto de un total, mientras que los segundos son aquellos numerosos factores que representan la pequeña parte restante. Esta herramienta fue popularizada por Joseph Huram y Alan Lakeling. Es utilizada la regla 80-20 con base en los estudios y principios de Pareto, en donde se señala que aproximadamente el 80% de un valor o de un costo se debe al 20% de los elementos de este. El análisis de Pareto es una comparación cuantitativa y ordenada de elementos o factores según su contribución a un determinado efecto. El objetivo de esta comparación es clasificar dichos elementos o factores en dos categorías: los pocos triviales o los elementos muy importantes en su contribución, y los muchos triviales, los elementos poco importantes en ella. La regla 80-20, con base en los estudios y principios de Pareto, indican que aproximadamente el 80% del valor del costo se debe al 20% de los elementos, de este, como habíamos dicho. El objetivo del diagrama de Pareto es identificar los pocos vitales, o sea, ese 20%, de tal manera que la acción correctiva se aplique donde se produce un mayor beneficio. El diagrama de Pareto, al organizar los factores por orden de importancia, facilita una correcta toma de decisiones. Entonces ya sabemos que el diagrama de Pareto es una herramienta cuantitativa, o sea, ya es más numérica y matemática, en donde debemos ordenar los datos y reconocer esta regla el 80-20 o del 80% contra el 20%, o eh, los pocos vitales contra los muchos triviales. ¿Cuáles son las ventajas de este diagrama o de realizar este diagrama?
El análisis de Pareto es una comparación cuantitativa y ordenada de elementos o factores según su contribución a un determinado efecto. ¿Cuáles son sus ventajas? Que canaliza los esfuerzos hacia los pocos vitales. Es el primer paso para la realización de mejoras, pues se aplica en todas las situaciones en donde se pretende efectuar una mejora en cualquiera de los componentes de la calidad total, la calidad del producto o servicio, con costos, entrega, seguridad o mantenimiento. Permite además la comparación antes y después, ayudando a cuantificar el impacto de las acciones emprendidas para lograr mejoras. Y se utiliza también para expresar los costos que implica cada tipo de defecto y los ahorros logrados mediante el efecto correctivo llevado a cabo a través de determinadas acciones. La elaboración del diagrama es relativamente sencillo y fácil de interpretar. Solo es necesario contar con la información suficiente para poder graficarla. Recuerden que esta es una herramienta gráfica de datos. El diagrama de Pareto es la representación gráfica del tablero de la tabla de Pareto, en donde las características de dicha tabla es que representa una simplicidad. Tanto la tabla como el diagrama de Pareto no requieren cálculos complejos ni técnicas sofisticadas de representación gráfica. Tiene gran impacto visual. El diagrama de Pareto comunica de forma clara, evidente y de una mirada rápida el resultado de los análisis de comparación y priorización. La priorización, que identifica los elementos de más peso frente a la importancia que tienen dentro del grupo. Unifica criterios, enfoca y dirige el esfuerzo de los componentes del grupo de trabajo hacia un objetivo prioritario común. Y el carácter objetivo, su utilización fuerza al grupo de trabajo a tomar decisiones basadas en datos y hechos objetivos y no en ideas subjetivas. Entonces, el diagrama de Pareto representa una alternativa sencilla de realizar, si bien hay que tener datos y poder interpretarlos, es de relativa sencillez y representa múltiples ventajas respecto a su simplicidad y, eh, e interpretación de la gráfica, ya que permite hacer un ordenamiento que es relativamente sencillo de los datos. Visualmente se ve dónde se concentran los datos, entonces ya a primera vista se puede determinar dónde está la concentración más o menos como del 80 o 20%, que eso después numéricamente se puede determinar, y enfoca los esfuerzos en donde se concentran los grupos de mayor importancia. ¿Cómo realizar el diagrama de Pareto? La primera etapa es identificar el problema que se desea analizar. Luego se deben recabar los datos que ayudarán a evaluar el problema. Posteriormente, estos datos se deben tabular o se debe vaciar los datos en una tabla. Una vez que ya están tabulados, estos datos se deben ordenar de mayor a menor y calcular sus porcentajes y acumulados. Se debe hacer un gráfico de barra con estos. Posteriormente se debe analizar cuáles son las causas o situaciones que aparecen al inicio de la gráfica y finalmente monitorear el progreso de la solución que se ha planteado. Por ejemplo, si tenemos como problema las bajas en las ventas de un producto de una nueva línea de muebles de oficina, podríamos plantearnos las preguntas: si se ha entregado a tiempo y en buenas condiciones a cada comprador, si existen quejas sobre la calidad del producto, si han surgido problemas en su uso, si existe un seguimiento adecuado por parte del vendedor. Al tener estas distintas interrogantes frente a este problema, podemos eso traspasarlo a una tabla en donde vamos a listar cada una, en este caso, de las quejas. Entonces vamos a tener de la queja 1 en el ejemplo hasta la queja 5,
vamos a ver su incidencia, o sea, cuántas veces repetimos este número de quejas, y vamos a ir acumulando los porcentajes respecto de cada una de esas quejas. Una forma de resolver o de diagramar este diagrama es utilizando la herramienta Excel. Entonces acá podemos tener nuestra dato tabulado, que era acá de las quejas, la incidencia y el porcentaje acumulado. Nos vamos a la herramienta Excel, insertamos un gráfico de barras y podemos establecer o graficar nuestro diagrama de Pareto. Entonces, con una utilización del software Excel, podemos rápidamente generar un gráfico en donde cada una de las barras azules representa cada una de las quejas que fuimos ordenando en nuestra tabla, la incidencia, que va a demostrar la altura de cada una de esas barras, y el diagrama de líneas que se va a compilar, o sea, que se va a mezclar con el gráfico de barras, va a representar el porcentaje. Entonces, si leemos a nuestra derecha el 80%, es fácilmente reconocible dónde se marca el 80% de la acumulación de los datos. Entonces, ahí tenemos entre la queja 1 y la queja 2, es donde está la acumulación de la mayoría de las quejas frente a la queja 3, 4 y 5. Entonces, el objetivo del análisis de Pareto es utilizar los hechos para identificar la máxima concentración de potencial del efecto en estudio, la magnitud del problema, los costos, los tiempos, en el número mínimo como elementos que a él contribuyen. Con este análisis buscamos enfocar el esfuerzo en las contribuciones más importantes con objeto de optimizar el beneficio obtenido del mismo. Entonces, si ustedes pueden ver y hacer el cruce entre las barras azules que representan la incidencia por cada una de las quejas y la línea anaranjada que representan los porcentajes acumulados, identificamos el 80% y aproximadamente ese 80% está o lo acumula mayoritariamente la queja 1, la queja 2 y parte de la queja 3, que es donde se concentra el 80%. Entonces, parte de la queja 3, 4 y 5 se concentrarían los porcentajes totales. El método de las 5W2H. Al igual que el caso anterior, vamos a ver definiciones, objetivos y una aplicación. El método 5W2H es una herramienta que se utiliza para definir con claridad un proyecto, determinar las razones por las cuales se va a trabajar en este proyecto y no en otro, además de definir la meta e identificar las mejoras que se necesitan. El nombre de la técnica proviene de las iniciales de las palabras en inglés what y how. La técnica 5W2H es una herramienta sencilla y fácil de aplicar, y su metodología se basa en responder 7 preguntas. Entonces, si ustedes pueden ver en la imagen de la derecha, estas 7 preguntas responden al what o qué, cuándo, quién, dónde, por qué, cómo y cuánto cuesta. Cuando se necesita anunciar un proyecto o solución a un problema en forma clara y precisa, basándose en el análisis de hechos y datos confiables, es útil esta herramienta. Para utilizar esta herramienta se debe tener una estructura. Para ponerla en práctica, las preguntas deben ser contestadas. El campo de aplicación de la herramienta 5W2H es muy extenso y es posible aplicarla prácticamente en cualquier situación relacionada con la solución de un problema y o la gestión de algún proyecto, independiente del rubro. ¿Cuáles son las ventajas que plantea este método? Es que es
ágil o representa una mayor agilidad frente a otros métodos, un mayor control de las actividades, un aumento en la productividad, acceso rápido a la información, hay un aumento en la eficiencia de los procesos, una mejora en la calidad de la prestación de servicios y productos y rapidez en la toma de decisiones. Aplicación e implementación. ¿Qué hacemos en la etapa del qué? Entonces acá debemos elaborar una lista de problemas o actividades que se puedan realizar en el área de trabajo. Se identifican los problemas prioritarios que el equipo en consenso seleccione y el problema se define como proyecto en términos de la diferencia del estado actual y el deseado. Entonces tenemos que definir acciones concretas y objetivas que serán las que van a tomarse en cuenta o la que se va a seleccionar de este listado de problemas o actividades. ¿Por qué? Vamos a la siguiente fase. Acá en esta etapa se definen claramente las razones por las cuales se trabajará en este proyecto en particular. Representa la meta que se va a objetivar con la acción. La tercera fase, que es el quién, se establecen los responsables de llevar a cabo cada una de las etapas del proyecto, o sea, cada responsable por acción. ¿Dónde o cuándo se establece la fecha límite para alcanzar el problema? El dónde se determina la extensión, el alcance y la ubicación cuantitativa. Entonces, ¿en qué sector o área se va a aplicar esta acción? El cómo se debe reunir toda la información disponible cualitativa y cuantitativamente, y el cuánto se deben enunciar los costos del problema y cómo inciden en la satisfacción del cliente y en la productividad de la organización. Entonces, si vemos a la derecha, tenemos los parámetros del plan de acción y ahí si ustedes pueden ir viendo, el qué está relacionado con las acciones concretas y objetivos que deben ser tomados, por qué, la meta que nos hemos planteado, quién, la definición de los responsables por acción, cuánto, el impacto financiero de la acción, el cómo, la planeación para ejecutar la acción, cuándo, el plazo para que la acción sea realizada y el dónde. Y ahí es en qué sector la acción es realizada. Entonces, al describir esta o al responder estas preguntas, podemos ya establecer y seleccionar, bueno, nuestro problema y la forma de solucionarlo. La herramienta Six Sigma o Six Sigma es es una metodología de mejora de procesos creada en Motorola por el ingeniero Bill Smith en la década de los 80. Esta metodología está centrada en la reducción de la variabilidad, consiguiendo reducir o eliminar los defectos o fallos en la entrega de un producto o servicio al cliente. La meta del Six Sigma es llegar a un máximo de 3 o 4 defectos por cada millón de eventos u oportunidades. El defecto, cualquier evento en que un producto o servicio no logra cumplir los requisitos del cliente. Eso es lo que se entiende por defecto en esta metodología. El nivel de sigma se determina revisando cuántas desviaciones estándar caben en los límites de especificación del proceso y el objetivo. El Six Sigma o Seis Sigma es un enfoque de gestión que mide y mejora la calidad. Es un método basado en datos para llevar la calidad hasta niveles próximos a la perfección.
y corrige los problemas antes de que se presenten. Este método requiere el compromiso de tiempo, talento, dedicación, persistencia e inversión económica. Tal como lo hemos dicho, este método logra o trata de llegar a la perfección de los procesos. O sea, el objetivo principal es lograr un desempeño perfecto en donde haya cero defectos y se entiende por defecto cualquier cosa que ocasione la insatisfacción del cliente. O sea, acá no debe haber reclamos o insatisfacciones por parte del cliente. Ese es el objetivo fundamental de esta metodología. Acá los clientes no juzgan el desempeño de una empresa basándose en un promedio, sino que cada transacción individual está sujeto a evaluación. Al utilizar un análisis estadístico para reducir la variación al mínimo, esta metodología del Six Sigma permite mejorar los procesos de una manera de que se pueda predecir y repetir y se basa en información real y considera tanto una filosofía de administración como una estrategia de negocios. Una organización tarda entre 6 y 12 meses en comenzar a recibir las ganancias que brinda en la introducción u operar con el proceso de Six Sigma, de modo que la mayoría de las empresas operará con pérdidas durante un periodo antes de que comiencen a surgir las soluciones y las mejoras. Esta metodología requiere que las empresas se orienten en forma extrema al cliente, basando sus actividades en las necesidades del cliente y midiendo su éxito según su satisfacción. Recuerden que esta metodología no actúa por promedio, entonces no ve un historial como de un desempeño, sino que cada transacción o cada proceso es en sí misma sujeto a evaluación, o sea, cada una de ellas no puede contener errores y tiene que tener como objetivo final la satisfacción del cliente de manera individual. La metodología del Six Sigma se plantea en 5 etapas y las cuales son las siguientes: definir, medir, analizar, mejorar y controlar. Al igual que los otros ciclos, también se puede eh, circular o, o metódica en cada una de esas etapas y al igual que las otras metodologías que plantean este mejoramiento continuo al ir desde la etapa 1 a la etapa final, plantea hacer una evaluación e ir introduciendo una mejora continua o eh, determinar dónde se puede volver a perfeccionar de manera de ir haciendo esto recursivo y ir avanzando en la mejora continua. Entonces, tenemos la etapa de definición, en donde se organiza el equipo del proyecto, se determinan y verifican las necesidades y requisitos del cliente y se crea el diagrama de proceso. Por otra parte, tenemos la opción de la medición o medir, en donde se calcula el actual rendimiento sigma del proceso. Posteriormente se pasa a la fase de analizar, y acá se van a analizar los datos y el proceso en sí mismo, y se determinan las causas raíces del problema. Posteriormente, en la fase siguiente, que es la de implantar, se selecciona una serie de soluciones encaminadas a mejorar el rendimiento sigma. Posteriormente, pasamos a la fase de la consolidación o consolidar, en donde hay un aseguramiento del proceso para que con el tiempo no se deteriore. Entonces, los pasos de la mejora son definir, medir, analizar, implantar y consolidar. Cada una de estas fases se utilizan herramientas de calidad y técnicas estadísticas para avanzar en el proceso, basando las acciones en hechos y datos correctamente muestreados, medidos y analizados.
y se genera un bucle entre las fases de medir, analizar y mejorar. Entonces, como les comentaba, todo este proceso debe ser recursivo, de manera de ir introduciendo estas mejoras eh, y llegar a el objeto de esta metodología, que es lograr la perfección en cada uno de estos procesos. Finalmente, tenemos la herramienta del Design Thinking. El, el tópico también revisará objetivos, definición y objetivo y algunos análisis de casos. El Design Thinking es un concepto cuya metodología se ha venido implementando gradualmente en los últimos años en diferentes empresas como una forma de crear productos y servicios que tiendan a satisfacer de mejor manera las necesidades de los usuarios, haciéndolos partes activas del proceso de creación. Esta etapa es sumamente importante ya que esta metodología diseña con el cliente. O sea, en la etapa de diseño se introduce las opiniones o las necesidades del cliente de manera de garantizar que el diseño o el producto o el servicio ya cuente con esta mirada. Está relacionado con la innovación y la creatividad, que es aquello que permite a las empresas crear productos capaces de cambiar las reglas del mercado, como por ejemplo es el caso de la compañía Apple, y en la necesidad cada vez más evidente que tienen las organizaciones de crear nuevos modelos y formas de entender los problemas a los que se enfrentan, no bajo la mirada de las formas tradicionales, sino de nuevos esquemas, en tanto quieran diferenciarse y asumir un papel cada vez más destacado dentro del mercado y su entorno competitivo. Esta metodología del design thinking o pensamiento de diseño, como su nombre lo indica, es un concepto que va muy ligado a los diseñadores y a sus formas de solucionar los problemas. Esta herramienta es una herramienta enfocada a fomentar la creatividad y la innovación en forma eficaz y exitosa en el seno de las empresas. Se trata de diseñar todo tipo de soluciones que mejoran los procesos de trabajo, las relaciones interpersonales y todo tipo de factores que mejoran los resultados y los beneficios de esta. El Design Thinking aprovecha la experiencia en proyectos de innovación y los métodos del ámbito de diseño para hacer coincidir las necesidades de los usuarios con lo que es factible tecnológicamente y viable económicamente, creando valor para el cliente y oportunidades para el mercado. El pensamiento de diseño es una metodología cuyo objetivo es la innovación y comienza obteniendo un alto grado de empatía con el usuario, lo que permite conocer sus problemas y necesidades reales. Esta metodología debe entenderse como ya lo hemos venido presentando, al venir de las herramientas del diseño, son herramientas en extremo creativas y como les comentaba, es imprescindible que dentro del diseño se encuentre ya la opinión, y en ese sentido se habla de la empatía con el cliente, está la opinión o resolver las necesidades del cliente. O sea, previo al diseño se deben incorporar cuáles son las necesidades o deseos del cliente para resolver este problema o esta necesidad. Entonces, las soluciones planteadas deben ser en extremo creativas e innovadoras. Los objetivos de esta dinámica son los siguientes. Se debe generar innovación de manera ágil y sistemática. Se debe identificar el valor a aportar a nuestro equipo y a nuestros clientes y usuarios con una amplia paleta de recursos controlados. Se debe ayudar a comprender y practicar el proceso de innovación basado en la creatividad. Se deben solucionar problemas creativamente. Acá
recurrentemente nos vamos a encontrar con el concepto de la creatividad y la innovación. Entonces, esta solución creativa de problemas se debe centrar en las necesidades de las personas, ya sean clientes internos, externos u otros usuarios. Se debe generar empatía e interacciones activas entre los equipos. Se debe entrenar el proceso de búsqueda, descubrimiento y validación de clientes con prototipos. Se debe transformar la visión, ideas de negocio a las necesidades de nuestra era. Se deben mejorar nuestras habilidades de trabajo cooperativo. Se debe mejorar la capacidad de análisis para detectar oportunidades de negocio. Se debe estimular la creatividad y la capacidad de innovación. Esta metodología pretende crear nuevos servicios, experiencias, procesos y modelos de negocios que aporten un nuevo valor. Debe entender, modificar o renovar los procesos y organización del modelo de negocio. ¿Cuáles son las fases de esta metodología? La primera fase debemos entender que es la de empatizar. Entonces, acá debemos o aprende de la audiencia o del cliente, de las necesidades del cliente para la que se está diseñando. O sea, debe entender qué es lo que quiere el cliente. Acá, el objetivo de este método es generar ideas innovadoras a partir de los usuarios y sus inquietudes y en función de eso basa el diseño de producto. Entonces, esta etapa de empatizar es sumamente importante ya que es en esta etapa en donde se debe interiorizar o se debe identificar qué es lo que el cliente quiere y necesita, qué necesidad debe cubrir. La segunda etapa es la de definir. En esta etapa de definición se contribuye un punto de vista basado en las necesidades y percepciones de los usuarios. Posteriormente, tenemos la etapa de idear. Y en esta etapa ya se empieza a imaginar soluciones creativas e innovadoras. Ya en las etapas anteriores ya empezamos a entender qué es lo que quiere el cliente, entonces empezamos a hacer o a incorporar o plantear el diseño a partir de las necesidades del cliente al que va dirigido. Posteriormente lo definimos y ya en esta etapa de la idea empezamos a imaginar soluciones creativas. Una vez que ya tenemos las soluciones, viene la etapa de el prototipo o prototipar. Y acá se construye una representación de una o más ideas para mostrar. Finalmente, tenemos la etapa de la evaluación. Y en esta etapa se vuelve al grupo de prueba inicial y se obtiene su feedback. Entonces, llegamos a la etapa de la evaluación a partir de ir determinando y detectando las necesidades de nuestro cliente. Debiéramos llegar a la etapa de evaluación eh, ya con un diseño o un prototipo de una idea, incorporando las necesidades del cliente y no llegamos al final eh, produciendo o entregando una propuesta de producto en donde el cliente solo al final se entera o al presentarle o al creador de este producto, solo al final se entera si le gustó o no le gustó o responde o no a las necesidades del cliente. O sea, no es en una etapa final en donde el cliente se entera de cuál es la propuesta, sino que participa del proceso de diseño. Acá como ejemplo se plantea las mejoras que se pueden introducir a un cepillo de dientes o un cepillo dental. Entonces, acá la gran innovación, hasta el momento o previo a la generación de este cepillo dental,
era el cepillo eléctrico, que se tenía este cepillo clásico, luego se le incorpora las baterías y se tenía el cepillo eléctrico. ¿Cuál fue el cambio entre este cepillo eléctrico y esta nueva propuesta de cepillo dental? Eh, la marca Oral-B eh, introduce o no iba a quedarse con un diseño básico de solo incorporar la batería, así que aplicó esta metodología para innovar este cepillo dental y para entender mejor qué es lo que las personas esperaban en su rutina de limpieza dental, para saber en el fondo o responder a la necesidad o a la preocupación de si lo estaban haciendo de manera correcta. Entonces, de este cepillo dental decidieron llamarlo a su solución o a su idea, el Genius 8000, en donde tiene 5 modos de limpieza, cuenta con Bluetooth, se conecta a una aplicación de la marca Oral-B, tiene inteligencia artificial que analiza el cepillo diario, se encarga de que los usuarios inviertan los 2 minutos recomendados por los especialistas, tiene batería recargable y de esta manera las personas aprovechan mejor su limpieza dental, corroborando el desempeño gracias a los datos que el cepillo recoge según la presión que se aplica en el mango, el nivel de inclinación y el tiempo que dura cada cepillada. Entonces, si se dan cuenta, pasamos de una estructura clásica, que es el cepillo tradicional. Luego, la gran innovación del momento era que tuviera una batería. Pero ¿qué se plantea acá? Se empieza a investigar y a diseñar a partir de la investigación o la incorporar la necesidad del cliente. En este caso ya no bastaba con poner solo una batería al sistema de cepillo dental, sino que ya se necesitaba saber si se estaba haciendo de manera correcta, si estaban haciendo los 2 minutos, si se estaba lavando de manera, por ejemplo, eh, proporcional en cada una de las zonas y no concentrándolo. Entonces, con estas aplicaciones de inteligencia artificial, batería, conexiones a las aplicaciones, sistemas Bluetooth, fueron mejoras introducidas al cepillo dental a partir de relacionarse con el cliente y satisfacer sus necesidades. Acá también tenemos algunos otros ejemplos de diseños creativos. Ahí si ustedes pueden ver estos maceteros que ya se están masificando, estas macetas para colocar en las terrazas de los edificios, que plantean también mayor seguridad y logra el objetivo de la decoración y no plantean riesgo. Algunos tazones que plantean la opción de reclinarse, los apoya palillos. Ahí tenemos también un martillo con sistema de destapador. Entonces sí se pueden ver y se pueden identificar distintas innovaciones a distintas necesidades. Entonces acá lo principal de esta metodología que es que se incorpora las ideas o las necesidades que debe tener el cliente y no hay una identificación al final o cuando se entrega el producto de si cubrió o no las necesidades, porque ya ha habido como reuniones o investigaciones previas a partir, pueden ser de focus, grupo, entrevista, de cuáles son realmente las necesidades que se debe cubrir y se diseña desde el inicio, dentro de estas 5 fases, em, para llegar a un producto que eh, satisfaga las necesidades del cliente. Tenemos acá un par de resumen y conclusiones. A partir del módulo,
llegamos a la conclusión de que hemos estudiado distintas herramientas que son importantes en los ciclos de mejoramiento continuo. Ya vemos que todas las herramientas que revisamos o las metodologías que revisamos plantean desde su mirada distintos pasos que plantean la revisión al final del ciclo de manera que pueda hacerse una mejora continua y que puedan ser eh, incorporadas las, las, las lecciones aprendidas o los aprendizajes de aplicar este primer ciclo de manera de ir construyendo esta mejora continua en los procesos. Eh, Hay una herramienta potente para desarrollar acciones efectivas en el mejoramiento de las operaciones productivas, como también un recurso eficiente al momento de resolver problemas técnicos y tomar decisiones en toda orden de trabajo. Entonces, en este sentido, también vimos distintas herramientas, algunas desde el punto de vista de diseño, como fue la última que revisamos, o más matemáticas, como es, por ejemplo, este de establecer el diagrama de Pareto, en donde a partir de datos tabulábamos, veíamos ciertas análisis sobre los datos de manera de ver dónde se concentraba o dónde se establecía la regla del 80-20, y desde la mirada más creativa, como el design thinking, o la mirada más matemática, desde lo que es el diagrama de Pareto, podemos establecer acciones como para o plantear acercarnos a esta mejora continua desde distintas aristas, desde las más creativas a las más matemáticas, pero todas plantean esta recursividad, este aprendizaje e ir estableciendo esta mejora continua. También se presentaron las metodologías vinculadas con las necesidades que satisfacen la implementación para la mejora continua de las operaciones productivas. También revisamos los principales aspectos teóricos y aplicaciones del ciclo de Denning, dando énfasis fundamental al concepto de flujo de calidad y los criterios necesarios para gestionarlo. Vimos también las herramientas basadas en modelación estadística, como por ejemplo el diagrama de Pareto y la metodología o herramienta del Seis Sigma, las cuales permiten administrar y optimizar actividades operativas al interior de las empresas. Estas dos herramientas, desde la mirada más cuantitativa, y aplicar el diagrama o la gráfica de Pareto o a partir de las desviaciones estándar para llegar a, a una calidad o defecto cero, una calidad 100% o defecto cero, permiten administrar las actividades operativas ahí al interior de las empresas y lograr la satisfacción del cliente, entendiendo, por ejemplo, que esta herramienta del Six Sigma lo plantea a partir no de un promedio, sino que de análisis individuales y experiencias individuales de conformidad. Estas herramientas también vimos herramientas para el desarrollo del pensamiento innovador de las empresas desde el punto de vista o desde la mirada del mejoramiento continuo, especificando etapas, condiciones para la implementación exitosa de los recursos en el desarrollo de planes de optimización de las operaciones. También tenemos herramientas para poder desarrollar acciones efectivas en el mejoramiento de las operaciones productivas, así como un recurso eficiente al momento de resolver problemas de toma de decisiones en todo orden de trabajo. Planteamos también herramientas, conceptos y procedimientos basados o necesarios para poder aumentar la eficiencia en las operaciones productivas a través de la implementación de herramientas para la mejora continua en el contexto de los procesos de fabricación y administración de empresa. También vimos el mejoramiento continuo a través del uso de herramientas eficientes como una disciplina fundamental que busca que todas las personas relacionadas a estos procesos tengan los recursos que le permitan desempeñarse de una manera responsable, competente y en excelencia.
Entonces, como ven, en este módulo vimos las herramientas a partir de herramientas más creativas, herramientas más matemáticas o metodológicas, pero todas en su conjunto, desde distintos puntos de vista, apuntan a la excelencia en los procesos, a la satisfacción del cliente desde una perspectiva eh, tan exigente, por ejemplo, desde el punto de vista como del Seis Sigma, que revisa aspectos individuales de satisfacción y de calidad, aspectos creativos, en donde, donde el cliente participa del diseño, aspectos gráficos como son el diagrama de Pareto, en donde concentra los problemas o como veíamos en el ejemplo, que concentra las quejas, identifica dónde se concentran y sobre eso aplica las soluciones. Entonces, si bien todas abordan o se acercan a la calidad desde distintos puntos de vista, todos apuntan a resolver el problema de lograr esta excelencia, de lograr esta calidad y finalmente realizar y entrar en un proceso de mejora continua. Como fase final, y como lo hemos hecho en los otros módulos, vamos a trabajar y hacer un pequeño cierre y autoevaluación. Eh, entonces vamos a trabajar sobre unas preguntas de verdadero y falso, como ustedes ya lo han podido realizar en los módulos anteriores. Pueden pausar su video o eventualmente revisar sus apuntes para confirmar o evaluar las respuestas. La pregunta número 1 habla sobre o indica que si el primer paso del ciclo de Denim corresponde al actuar, ¿verdadero o falso? Como les comentaba, pueden pausar su video, revisar sus apuntes, revisar aspectos de la presentación. La respuesta para esta pregunta es falsa, ya que el primer paso del ciclo de Denim corresponde a la planificación. La pregunta número 2. El design thinking permite crear con el usuario, ¿verdadero o falso? Esta pregunta es verdadera, ya que como lo vimos en los ejemplos de la presentación, efectivamente este método se caracteriza porque incorpora al usuario dentro de lo que es la creación o el diseño. Entonces esta pregunta es verdadera. El concepto de los pocos vitales contra los muchos triviales corresponde a la metodología 5W2H, ¿verdadero o falso? Esta pregunta o esta afirmación en esta pregunta es falsa, ya que los conceptos de pocos triviales contra los muchos triviales corresponde a la metodología del diagrama de Pareto o la regla de 80-20. La metodología de los 5W plantea la respuesta de estas 5 preguntas o 7 preguntas eh, de 5W por sus iniciales en inglés y las 2H. Pregunta número 4. El principio de Pareto o regla de 80-20 describe un fenómeno que establece aproximadamente que el 80% de los resultados provienen del 20% de las acciones. ¿Verdadero o falso? Esta pregunta es verdadera, ya que como planteábamos también en la pregunta anterior, el diagrama de Pareto consiste específicamente o su regla fundamental es identificar la distribución de esta regla de 80-20, en donde el 80% de los resultados efectivamente plantea que provienen del 20% de las acciones. Pregunta número 5.
La herramienta del 6 Sigma es una estrategia de mejora de procesos centradas en la reducción de la variabilidad de los mismos, verdadero o falso. Esta pregunta es verdadera, ya que efectivamente esta metodología plantea la o se centra en la reducción de la variabilidad a partir de el análisis de estas desviaciones estándar que analiza o proyecta y apunta a la mejora de los procesos y al 100% en el fondo, o al cero defecto y al 100% en en la satisfacción del cliente por cada uno de los eventos y no de manera que plantee o que apunte hacia un promedio. Finalmente, la última pregunta del 5W2H consiste en una gráfica que clasifica los aspectos relacionados con una problemática y los ordena de mayor a menor frecuencia. Esta pregunta es falsa, ya que como vimos, la metodología del 5W2H plantea la respuesta a 7 preguntas y la gráfica corresponde a lo que es la metodología del diagrama de Pareto, en donde relaciona y ordena de mayor a menor frecuencia, buscando esta relación del 80-20, no siendo esta metodología parte de las respuestas de las preguntas a el 5W2H. Eh, Esas serían las preguntas. Les doy las gracias por atender y este sería el último módulo del curso de Fundamentos para la Mejora Continua. Muchas gracias.